entregue, Señor, al odio de los que me persiguen, pues han surgido contra mí testigos falsos que respiran violencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Sí, bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía en este día Martes Santo, donde con humildad y sencillez hemos comenzado esta Semana Mayor, donde presentamos nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos, con humildad y sencillez, y arrepentidos también de nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor desde lo profundo de nuestro ser. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer la tribu de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones,
para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a toda hora tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguirte alabando es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos ya en este día martes santo.
desde que hemos empezado a vivir esta Semana Mayor. Es interesante lo que nos va presentando las lecturas día tras día, empezando por el relato de la pasión del Domingo de Ramos, del Evangelio que hemos escuchado en el día de ayer, que era de San Juan, y hoy también nos vuelve a referir al mismo evangelista. Pero antes de ir allá, es interesante lo que presenta el profeta Isaías cuando él mismo lo manifiesta. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Y eso es para cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre. Y que podamos nosotros realizar el llamado de Dios le corresponde a cada uno. Hay gente que dice que ha sido llamada para algo, pero resulta que no, sino que en medio de su frustración quiere llegar a ser algo para lo cual no ha sido llamado. Entonces Isaías es claro cuando dice: el Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Y el Señor nos llama a uno, a cada uno, desde el vientre de nuestra madre para una misión especial. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Él pronunció cada uno de nuestros nombres. Dios nos ha llamado. Nosotros tenemos que hacerle caso a la voz de Dios. Y para hacerle caso, pues tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en primer lugar. Pero es una relación que va a presentar Isaías también con Jesús cuando dijo: hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y es interesante también lo que nos refleja el Evangelio de San Juan, porque va a colocar lo que es la realidad de una relación íntima, de amistad, de familiaridad entre los apóstoles y Jesús, y cómo en medio del grupo de los apóstoles, en medio de la intimidad con el Maestro, en medio de la familiaridad con Jesús, uno de ellos lo va a traicionar. Uno de ellos no le gusta, se dejó comprar. Uno de ellos se dejó llevar por la avaricia del dinero y va a traicionar al Señor. Como puede suceder también en medio de un grupo de trabajo, cuando uno quiere posicionarse más por encima de otros y hace la vida imposible a los demás, traiciona a los otros. ¿Para qué? Para la avaricia de querer tener más que los demás. Y así sucede también, que hay personas que traicionan hasta los miembros de su propia familia por dinero. Los traicionan, no les importa, lo único que le importa es la avaricia, el tener, el poder, y no le importa más nadie. Y es lo que nos refleja San Juan cuando nos va a colocar ante el hecho de que Jesús está a la mesa con sus discípulos, está comiendo, está compartiendo con ellos, pero dice el evangelista que Jesús se conmueve, se llena de un sentimiento a lo interior y va a declarar: se conmovió. Está compartiendo con todos, pero sabe Jesús que hay uno entre el grupo que lo va a traicionar. Hay uno que ya ha ido a negociar su entrega, y lo que él no sabía era que esa negociación iba a acabar en la muerte de Jesús. Entonces Jesús se conmueve. Jesús sabía lo que ya estaba haciendo Judas, y por eso se dice la palabra: se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Nada más hay que colocarnos en ese momento cuando Jesús dice: yo les aseguro que uno de ustedes, los que están aquí compartiendo la mesa conmigo, me va a entregar. De ver la cara de los apóstoles, pero de ver la cara también de Judas, sabiendo que Jesús se refería era a él.
Los otros 11 no sabían ni a qué hacía referencia el Señor, pero uno sí sabía a qué hacía referencia Jesús. Dice, los discípulos se miraron perplejos unos a otros. Imagine usted la cara de Judas, mirando a los demás, a ver cuál de los otros 11 era el que lo iba a entregar, porque él no, como que manifestando de que yo no soy. Y entonces dice, los discípulos se miraron perplejos los unos a los otros porque no sabían de quién hablaba, pero había uno que sí sabía a quién se estaba refiriendo. Pero para no dejar ver a los demás que era él, pues él también participó de lo que los otros estaban haciendo. Se empezaron a mirar, Judas también empezó a mirar. Se preguntaban, ¿y quién será? ¿Quién lo va a entregar? Mire la hipocresía de Judas. Allá, ¿y quién lo va a entregar? Sabiendo que él lo iba a entregar. Y dice claramente, uno de ellos, a quien Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Porque es la intriga. ¿Y quién fue el que habló? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Quién fue el que va a entregar al maestro? ¿Quién será? Entonces Pedro, como estaba algo lejos, le hizo seña al otro que estaba cerca de Jesús y como que lo empujó y le dijo, pregúntale ahí al maestro, ¿quién es? Y entonces este discípulo le pregunta, Señor, ¿quién es? Y Jesús va a contestar. Ante esta pregunta, Señor, ¿quién es? ¿Cómo quedaría Judas cuando Jesús va abriendo la boca para decir quién es? ¿Cómo quedamos a veces nosotros después de ir a hablar de mal del otro y cuando estamos compartiendo con esa persona y esa persona dice, yo sé que uno de ustedes está hablando mal mío, y todos empiezan a preguntarse, y cuando le preguntan ¿y quién es? Y va a abrir la boca, ¿cómo irá a quedar esa persona, verdad? Me va a nombrar, me va a decir. Entonces dice, entonces él apoyándose le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. No va a decir el nombre, pero lo va a hacer por medio de un hecho. Lo va a hacer por medio de una manifestación. Voy a mojar este trozo de pan y aquel a quien yo se lo dé, ese es el que me va a entregar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Queridos hermanos, esto nos hace reflejo también de la Eucaristía. La Eucaristía, todos podemos participar de este sacramento hermoso. Pasamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor, pero resulta que también al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, puede también entrar Satanás en el corazón de la persona. Por sus malas intenciones, por sus malas acciones. Dice claramente, mojó el pan y se lo dio a Judas, y al dárselo inmediatamente entró en él Satanás. Y dice también que en la secuencia del Corpus Christi dice que hace efectos diferentes. Lo comen buenos y malos, pero con un provecho diferente. A unos les da vida y a otros les da muerte. Y con Judas entró en él Satanás. Y Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Lo que tú ya empezaste, Judas, termínalo. No te arrugues en este momento, no te eches para atrás. Te dije que eras tú el que me iba a entregar, pero eso no tiene que cohibirte que termine lo que empezaste. Porque Jesús, a pesar de que lo estaban traicionando, no se doblegó.
Jesús, a pesar de que Judas lo había ya negociado para entregarlo, él no se echó para atrás, sino que con un temple grande le dijo a Judas: Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Lo que tú empezaste, termínalo. Lo que tú diste allá con tu palabra, llévalo a cabo. Y claramente dice: pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Si anteriormente Jesús les había dicho: uno de ustedes me va a entregar. Le destapó, le quitó la máscara a Judas, y todavía los otros se preguntaban, no sabían a qué se refería. Algunos supusieron que Judas tenía a cargo la bolsa. Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Y pone también allí la acotación: era de noche. Era la hora en la oscuridad, era de noche. La luz no brilla mucho, la oscuridad empezaba ya a darse por completo y estaba oscuro. Era de noche, donde salió el enemigo a hacer su trabajo, donde salen los enemigos a hacer también todas las cosas malas. Y dice la palabra que Judas salió inmediatamente, era de noche. Una vez Judas se fue, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios lo va a glorificar. ¿Por qué? Porque por medio de Judas se va a manifestar Dios grandemente. Lo que Judas había empezado en negociar a Jesús para que lo arrestaran, y que él no pensaba que lo iban a matar, pero era cómplice, también era para glorificarse Dios en medio de su Hijo Jesús. Y claramente dice: y pronto lo glorificará. ¿Dónde lo va a glorificar? En la resurrección, al tercer día después que le dieran muerte. Y todavía Jesús dice: hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como le dije a los judíos, se lo digo ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y resulta que tenemos dos partes. Primero, Judas, que es desenmascarado por el mismo Jesús ante la traición, pero que Jesús le dice: haz lo que tienes que hacer, termina lo que empezaste. Y tenemos la otra parte de Pedro, que era el que llevaba la batuta entre los apóstoles. Jesús le dijo: me buscarán, pero como le dije a los judíos, se lo digo ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces Pedro con la intriga: pero ¿a dónde va, Señor? Y Jesús le respondió, y después Pedro le va a decir: Señor, pero no puedo seguirte ahora, yo daré mi vida por ti. Es la otra acotación que nos da el Evangelio, que nosotros tenemos que saber lo que le vamos a decir a Dios. Pedro dijo: Señor, pero ¿a dónde te vas? Estás con nosotros, estás compartiendo, estás haciendo una obra buena. Yo daré mi vida por ti. Porque a veces nosotros tenemos que medir las palabras cuando vamos a la presencia de Dios. No tenemos que abrir la boca por abrirla, sino saber qué es lo que vamos a decir. Pedro se llevó un escachazo grande porque Pedro quiso sobresalir y le dijo: Señor, yo daré mi vida por ti. A ti nadie te va a tocar, a ti nadie te va a hacer nada, a ti nadie te va a venir aquí a hacer algo malo. Yo daré mi vida por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le contestó: ¿con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Pedro estaba seguro de dar la vida, pero Jesús se lo hace ver y le dice: Pedro,
hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos ante Dios con una afirmación contundente. ¿Tú vas a dar la vida por mí? Bueno, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. A ver qué iba a hacer Pedro, porque cuando llegaron a arrestar a Jesús, se lo llevan. Y Pedro lo iba siguiendo de lejos, y cuando ya está allá, entonces uno le pregunta, ¿tú no eres el Galileo que andaba con Jesús? No, este es uno de ellos. No, tú eras uno de ellos, yo te vi que estaba con él, no lo conozco. Y cantó el gallo. Y inmediatamente se entrelaza una mirada entre Jesús y Pedro a la distancia, para hacerle ver a Pedro que él había dicho que iba a dar la vida por él. Pero resulta que de la palabra al hecho hay un trecho demasiadamente grande. Pedro dijo, yo doy la vida por ti, pero no fue capaz ni siquiera de decir, sí, yo soy uno de los que sigue con él, yo soy uno del grupo, yo sí lo conozco. ¿Y qué dijo Pedro? Mire, verdaderamente yo no sé ni quién es. No lo conozco, yo no pertenezco al grupo de él. Y cantó el gallo. Lo interesante es que Pedro cambió. Pedro logró revertir la situación, pero Judas lo traicionó. Le llegó el momento de poder arrepentirse y cambiar, pero Judas no lo hizo. Como Satanás había entrado en él, se dejó llevar por él, que terminó acabando con su vida. Así que nosotros tenemos también para reflexionar. Primero, Dios nos llama, Dios nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre. Sirvámosle a Dios, no le trabajemos al diablo, no le amases harina al diablo. Podrá venir a misa, podremos ir a misa, podremos orar, podremos rezar, pero tenemos que revisar a quién le estamos trabajando, a Dios o le estamos sirviendo al diablo. Porque ahí está Judas, andaba con Jesús, compartía con Jesús, vio los milagros, las curaciones, sanaciones, día, noche con el Señor, todo lo vio, pero Judas terminó traicionándolo. Judas terminó haciendo algo que no debía haber hecho, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque no fue capaz de dejarse transformar por Jesús. Así que tenemos nosotros también que revisar desde nuestra vida cómo estamos en nuestro acercamiento para con Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse y continuamos con el canto del ofertorio. Vino y el pan que venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Entregamos nuestro ser, lo hizo María, de su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Lo hizo María, de su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestra santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas de esta familia tuya
Y ya que la hiciste partícipe de tus sagrados dones, concédele obtener plenamente su fruto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Ya lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sana en el cielo, sana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por mi papá Ruperto Medina, por mi hermano José Ruperto Medina y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. La paz con tu espíritu. La paz contigo. Y con tu espíritu. La paz contigo. ¿Ya la recogieron? Mañana. La recolecta. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Las personas que van a recibir la comunión se acercan, por favor, haciendo 2 filas por la nave central. Los demás se pueden sentar y elevar sus oraciones al Señor. Amén.
rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Es mi hermano, puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, la traición, no me perdones, amigo. Un Dios que conoció la tentación, amigo, la traición, no me perdones, amigo. Que una vez más Él me perdone. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, amigo, la traición, dudo me perdones, amigo. A un Dios que conoció la tentación, amigo, la traición, dudo me perdones, amigo. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre nuestra vida temporal nos haga partícipe de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, al pueblo que quiere obedecerte, purifícalo de la antigua maldad por tu misericordia y hazlo capaz de una santa renovación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias al Señor.